Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día especial, como decía nuestro hermano Dani, en el que podemos reunirnos y dar gloria y alabanza al Señor por lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros y como el Señor también va añadiendo a su iglesia, quienes Él ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Vamos a leer este pasaje y luego tendremos un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Pedimos, Padre, tu dirección en esta hora, Señor, que tú bendigas tu palabra y que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ser alcanzados por el Señor, nosotros vivíamos para nuestros propios deleites, nuestros propios deseos, nuestros propios intereses. Éramos personas que estábamos centradas en el yo y el egoísmo era parte de nuestra naturaleza. Pero al ser alcanzados por la gracia del Señor, fuimos introducidos en un cuerpo, a una comunidad cuya cabeza es Cristo. Una comunidad en donde tenemos todas las cosas en común. Y esa unión que nos dio el Espíritu Santo tan especial, en donde no hay espacio, no hay lugar para el egoísmo. Pero lamentablemente, queridos hermanos, si miramos a nuestro corazón, aún estando en Cristo, por el remanente de pecado que aún mora en nosotros, nos damos cuenta que todavía tendemos a ser individualistas. Tendemos a pensar primero en nosotros mismos antes que en los demás. En nuestros intereses antes que en los del Señor. Tendemos a vivir como si no fuéramos parte de un cuerpo, como si no fuéramos parte de una comunidad de creyentes, como lo es la iglesia local. Y lamentablemente el individualismo es algo que se ha fomentado mucho en este último tiempo. Como hemos podido ver en la actualidad, la falta de empatía en las situaciones difíciles de algunas personas, como por ejemplo. Y este énfasis en esto podría estar influenciando nuestras vidas. Por eso debemos preguntarnos si anhelamos realmente la comunión de la iglesia, si anhelamos vivir en comunidad, si amamos estar juntos, si amamos ver el rostro de nuestros hermanos. Y esta es la forma, queridos hermanos, en que este texto nos confronta en el día de hoy, porque nos muestra que el creyente genuino, el Hijo de Dios, tiene un anhelo por la comunión de la iglesia, que tiene un profundo deseo de estar con los hermanos. Y esto es lo que compartiré con ustedes esta mañana. Los hijos de Dios debemos anhelar la comunión de la iglesia. Vamos a dividir este mensaje en tres partes principales. En primer lugar, la comunión de la iglesia anhelada, versículo 17. En segundo lugar, la comunión de la iglesia estorbada, en versículo 18. Y en tercer lugar, la comunión de la iglesia consumada, versículos 19 al 20. Vamos entonces a lo primero, la comunión de la iglesia anhelada, versículo 17.
Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo había sido acusado de predicar el evangelio a los tesalonicenses por intereses personales, por motivos egoístas, por riquezas y por fama. Y a partir del capítulo 2, versículo 1 en adelante, el apóstol comienza a hacer una defensa de su ministerio y el de su equipo. Y como podemos notar en este pasaje, probablemente Pablo y su equipo fueron acusados de haber abandonado a los tesalonicenses. ¿Y cuál es la razón? Porque no volvía a verlos. Por lo cual declara su amor y manifiesta su profundo deseo de verlos nuevamente y tener comunión con ellos. Pablo expresa que realmente estaba interesado en sus vidas. Y las palabras que usa el apóstol aquí nos comunican sus sentimientos y nos revelan su corazón hacia ellos. Pablo dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. La palabra separado significa privado de un ser querido. Y viene de una palabra que significa huérfano. Es decir, expresa el dolor de alguien a quien le es arrancado de su vida un ser querido. El apóstol había manifestado anteriormente su amor hacia ellos comparándose con una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, dice el capítulo 2, versículo 7. Y también comparándose a un padre amoroso que los guió, exhortó, consoló y animó con la palabra de Dios, el capítulo 2, versículos 10 al 12. Por esta razón, Pablo sentía que le habían sido arrancados sus hijos espirituales, quedando ellos desamparados. Esto es lo que sentía el apóstol Pablo y su equipo por haber sido separados de sus hermanos de Tesalónica, por haber sido cortados de la comunión. Pablo también les está diciendo que esta separación no fue por voluntad propia, sino que fue por la acción de un tercero. Es decir, una situación particular que obligó a Pablo y a su equipo a salir apresuradamente de Tesalónica. No fue por su propia voluntad. No es que Pablo y Silas hayan querido simplemente salir de allí. Ellos tuvieron que salir producto de un alboroto que iniciaron los judíos que no creían, quienes eran opositores a la predicación del Evangelio. Y fue un altercado tan grande que los mismos hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche hasta Berea, dice Hechos capítulo 17, versículo 10. Si hubiera sido por Pablo, seguramente se hubiera quedado mucho tiempo más, como lo hizo en otras iglesias. Pero él fue separado de sus hijos espirituales y esto le provocaba una angustia profunda. Sin embargo, Pablo les hace saber a los tesalonicenses que esta separación era solo física. Nada había cambiado en cuanto a sus sentimientos por ellos. Por eso dice de vista, no de corazón. Hermanos, esta separación solo es en el cuerpo, no en el corazón, les dice Pablo. Mis pensamientos, mis oraciones, mi corazón está ya con ustedes. Para Pablo la separación física no significa separación del corazón. Este es el amor que expresa Pablo por la iglesia. Ahora nosotros podríamos preguntarnos también, ¿amamos de esta manera a la iglesia? ¿Son estos nuestros sentimientos hacia nuestros hermanos de la iglesia local? ¿Nos vemos representados en esta expresión de amor de Pablo? ¿Qué pasaría si fuéramos separados de la iglesia involuntariamente? Y noten que el apóstol Pablo dice, por un poco de tiempo. Y esto quiere decir que por la forma en que Pablo los amaba, que al poco tiempo de haber sido separados de ellos, procuraron con mucho deseo ver vuestro rostro. Podemos decir que en el camino hacia Berea, ellos ya sintieron el dolor y el peso y procuraron con diligencia volver a Tesalónica.
Esta última frase habla de un ferviente deseo de estar con ellos, de un anhelo por la comunión de la iglesia, de recuperar la presencia de ellos, de verlos cara a cara. La palabra procuramos indica que esto pasó a ser su mayor deseo. También se puede traducir esta palabra deseo, pasión o codicia. Y en ese sentido, Pablo codiciaba mucho la presencia de los tesalonicenses. Pablo tenía un profundo anhelo, un ferviente deseo de comunión, de ver el rostro de cada uno de sus hermanos. De esta manera, Pablo manifiesta su profundo anhelo de comunión. Esta es la forma en que nosotros también anhelamos la comunión. ¿Deseamos reunirnos de esta manera? ¿Es nuestro mayor deseo, hermanos? Muchas veces pensamos que con el día domingo es suficiente. Y pensamos que las otras reuniones que tenemos en la semana no son tan importantes. Pero nosotros no vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando de un día en específico, sino que está hablando de una vida de iglesia, de estar constantemente con ellos. Por supuesto que el día domingo es muy especial para nosotros porque nos reunimos con el único propósito de adorar a nuestro Señor Jesucristo, pero no es lo único. También es necesario que nos reunamos a orar juntos, a estudiar las Escrituras juntos. Ahora, cuando Pablo dice ver vuestro rostro, esto no solo significa estar en la presencia de ellos, sino que también implica que hay una preocupación espiritual por parte de Pablo. Por eso quiere verlos cara a cara, para ver su condición espiritual. Pablo quiere volver porque tiene un sentido de responsabilidad con sus hermanos. Según Hechos capítulo 16, versículo 10, Pablo entendió que Dios los estaba llamando a través de esta visión del varón macedonio para que anunciaran el evangelio allá. Pablo consideraba también a los tesalonicenses como sus hijos espirituales. Pablo anhela la comunión para procurar la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la comunión es un medio de gracia para la edificación, que fortalece, anima, en la cual nos ayudamos mutuamente a crecer en Cristo. Y Pablo tenía un compromiso en este sentido. Primeramente su compromiso era con Dios. Note por favor el capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y como estaba comprometido con Dios, estaba comprometido con aquellos por los que Cristo murió. Hermanos, cada creyente está en comunión el uno con el otro por el hecho de estar en Cristo. Pero esa comunión se demuestra por medio de un compromiso basado en el amor a Cristo, a servir a los hermanos, a exhortarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, a exhortarnos a la obediencia a la verdad. Y esto es lo que quería Pablo. Por eso tenía este profundo deseo de volver con ellos. Pablo tenía una preocupación espiritual. No era simplemente que Pablo los echaba de menos y quería pasar el rato con ellos. Estaba realmente preocupado por sus hermanos. Esto lo podemos notar claramente a partir del capítulo 3. Veamos el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Para qué fue enviado Timoteo? Para confirmar y exhortar a los hermanos respecto a su fe. Esa era la preocupación que Pablo tenía. Quería saber si perseveraban o no en la fe. Versículo 3.
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Las aflicciones son parte de la vida cristiana y Pablo quería alentarlos en cuanto a esto para que no desmayaran por las aflicciones que estaban enfrentando Pablo y su equipo. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esta era la preocupación de Pablo, que Satanás hubiera ganado ventaja y los hubiera hecho caer. Estaba preocupado de que Satanás hubiera arrebatado la semilla que se había sembrado en sus corazones, así como dice Lucas 8:12. Notan que está preocupado espiritualmente de ellos, de su crecimiento, de su relación con Cristo. Muchas veces nosotros confundimos la comunión con pasar un buen rato. Y eso no está mal, pero nuestra preocupación principal debe ser la condición espiritual de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la comunión es la protección espiritual de los miembros de la iglesia, dice el pastor John MacArthur. Por eso oramos los unos por los otros, porque tenemos esa responsabilidad en cuanto a la edificación mutua, en cuanto al crecimiento de la iglesia, al servicio de los hermanos, al avance del evangelio. ¿Cuánto nos preocupa la vida espiritual de nuestros hermanos? ¿Cuán preocupados estamos por la vida espiritual de nuestros hermanos? Cuando nos reunimos, ¿de qué conversamos? ¿Cuál es nuestro tema principal? Y no está mal que nos podamos reír con nuestros hermanos, pero nuestra preocupación debe ser la condición espiritual de ellos, para que podamos ayudarnos mutuamente, ayudar a madurar en la fe a nuestros hermanos. Y esto es lo que Pablo anhelaba en su corazón, el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia. Por eso él anhelaba ver sus rostros. Tenía un profundo deseo en su corazón de volver a estar con sus hermanos. Pero a pesar de que Pablo tenía esta buena intención, fue estorbado por Satanás. Y esto es lo segundo, la comunión de la iglesia estorbada, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Como vimos en el punto anterior, Pablo manifiesta su profundo deseo por la comunión de la iglesia. Y este deseo era tan profundo que hizo todo lo posible por ir hasta ellos. Noten que dice, yo Pablo, ciertamente. Es decir, él hace personal aquí su intento de ir hasta ellos. Y no solo una vez, sino una y otra vez. Esto no quiere decir que Pablo lo intentó en 2 ocasiones, sino que en varias ocasiones. Pero en cada una de ellas fue estorbado por Satanás. No podemos saber con exactitud de qué manera Satanás estorbó a Pablo en su regreso a Tesalónica, pero sí sabemos que Satanás está empeñado en hacer fracasar los propósitos de Dios. Y la palabra estorbar significa impedir o cortar, obstaculizar el paso. Y en ese tiempo esa palabra se usaba en lenguaje de guerra y significaba poner obstáculos en el camino para impedir el avance del ejército enemigo. Es decir, Pablo está reconociendo una lucha espiritual. Y eso es lo que Pablo les escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual y Satanás es nuestro principal enemigo. Satanás significa adversario y es declarado el principal enemigo de Dios desde el día que se rebeló contra la autoridad de su creador. Satanás fue creado como un ángel perteneciente al orden de los querubines. El más grande de ellos tenía el privilegio de proteger y cubrir el trono de Dios. Era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Fue lleno de iniquidad, su corazón se enalteció, se llenó de orgullo, corrompió todo su ser, a tal punto que quiso recibir más gloria que la que Dios le había dado y quiso ser semejante al Altísimo. Por lo cual fue destituido de la presencia de Dios y fue derribado a tierra, quedando bajo condenación. Todo lo que acabo de decir, usted lo puede leer, querido hermano, en Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14, perdón. Y desde ahí en adelante Satanás se ha empeñado en hacer fracasar los planes de Dios. Estuvo en el huerto de Edén tentando a Eva para que se rebelaran en contra de Dios. Mucho tiempo más adelante estuvo en el desierto tentando al Señor Jesucristo al principio de su ministerio. Influenció a Pedro para reprender al Señor Jesucristo cuando él quería ir a la cruz. Y con toda probabilidad estuvo allí junto a la cruz con aquellos que se burlaban de él. Satanás es llamado el Dios de este siglo, aquel que puede cegar el entendimiento de los incrédulos, según 2 Corintios 4:4. El apóstol Juan lo llama el maligno, en 1 de Juan 5:19, es decir, que no hay nada bueno en él. Pablo también lo llama el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2, que quiere decir que tiene un poder sobre otros demonios. Es el acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12:10. El Señor Jesucristo lo llamó homicida, mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. Y en nuestro texto es un estorbo a la comunión. Satanás es un estorbo a la comunión y es un enemigo poderoso, queridos hermanos. Es un enemigo poderoso, pero es un enemigo derrotado. Es un enemigo que está derrotado. Y Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la derrota definitiva de Satanás. Satanás es un enemigo, pero que está derrotado. Cristo es vencedor. Pero hasta que no llegue el tiempo de su juicio, continúa estorbando la obra de Dios. Aún más cuando sabe que ya ha sido derrotado. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esa es su actividad constante del enemigo. Busca, merodea, anda alrededor, buscando hacer caer a los creyentes. Es su actividad principal, hermanos. Es nuestro enemigo. Es el enemigo de Dios. Odia a Dios, odia a Jesucristo, odia a la cruz, odia a los creyentes, odia a la iglesia, odia a la comunión de la iglesia.
Pablo no ignoraba sus maquinaciones y Pedro nos exhorta a velar. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre que nos librara del mal, es decir, que nos librara de la influencia del malo, del maligno, en Mateo 6:13. Satanás estorba la comunión porque no quiere que la iglesia madure, no quiere que la iglesia sea edificada, no quiere que la iglesia conozca más al Señor Jesucristo, no quiere que la iglesia cumpla la gran comisión. ¿Y cómo lo hace en el día de hoy? Haciéndonos creer que la comunión no es necesaria, hermanos. Bombardeándonos con ideologías centradas en el yo, en el individualismo, en el egoísmo, haciéndonos creer que somos suficientes en nosotros mismos, que no necesitamos de los demás para crecer. Pero la Biblia enseña claramente que somos un cuerpo y que nos necesitamos mutuamente. También Satanás estorba la comunión en las iglesias, logrando poner actividades centradas en el hombre y no en Dios, reemplazando la adoración por entretención. Así mantiene a las personas entretenidas, ocupadas en este tipo de cosas, pero lejos de Dios. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Satanás es sutil, el engaño es sutil. Y hermanos, una iglesia que camine conforme a la voluntad de Dios va a ser un blanco de ataque de Satanás. Pero si en una iglesia no hay palabra de Dios, no hay edificación mutua, no hay confrontación de pecado, no hay disciplina, no hay exhortación al amor y a las buenas obras, si Cristo no es el centro, ¿para qué va a estorbar Satanás allí? Eso es lo que él quiere. Satanás tampoco va a estorbar nuestras conversaciones vanas. Esas conversaciones que no tienen fruto. Satanás tampoco va a estorbar el camino de alguien que no está entregado a vivir piadosamente en Cristo. Pero debemos saber, hermanos, que a medida que tenemos más compromiso con el Señor, con su palabra, con la iglesia local, vamos a ser estorbados por Satanás. Él quiere desviarnos del camino. Y uno de los errores que cometemos es que olvidamos que Satanás existe. Así como en otras denominaciones se enfatizan demasiado el poder de Satanás y su influencia, a veces nosotros vivimos como si Satanás no existiera. Tenemos que ver a Satanás, hermanos, como un enemigo derrotado, pero un enemigo que está activo aún y que se empeña en estorbar la comunión. Además, hermanos, a pesar de que Satanás puede estorbar la comunión, él actúa bajo la absoluta soberanía de Dios. Y aquí quiero aclarar un punto, queridos hermanos, porque a pesar, como decía, que Satanás puede estorbar la comunión y actúa bajo la absoluta soberanía de Dios, nosotros también tenemos responsabilidad con respecto a esto. Nosotros no podemos culpar de todas estas cosas a Satanás, porque somos nosotros responsables de abrir un poco la puerta para que Satanás pueda entrar completamente e influenciarnos. Pero seguimos nosotros siendo responsables. Tenemos la responsabilidad de buscar la comunión, de anhelar la comunión, de estar con nuestros hermanos. Notemos que Pablo dijo que fue una y otra vez. Lo intentó una y otra vez. Ahora, queridos hermanos, no podemos saber las razones de por qué el Señor permitió que Satanás estorbara la comunión entre Pablo
y los tesalonicenses. Pero sí podemos observar que mientras Pablo intentaba volver a Tesalónica, pasó estableciendo iglesias y predicando el Evangelio por Berea, Atenas y Corinto, que fue de donde escribió esta carta. Así que lo que Satanás pretendía hacer mal, el Señor lo usó para cumplir sus propósitos. Además, Pablo escribió esta carta precisamente porque no pudo volver hasta ellos. Y qué bendición ha sido tener esta carta en nuestras Biblias. Los planes del Señor son extraordinarios y sobrepasan nuestro entendimiento y nuestra limitada comprensión. Y nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar los propósitos del Señor? O cómo Él obra. Así que Satanás es un enemigo que puede estorbar la comunión, que se empeña en estorbar la comunión, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de procurarla con mucho deseo, como dice Pablo. Y ante esta realidad, queridos hermanos, hay algo que Satanás no puede estorbar. Si bien es cierto, puede estorbar la comunión físicamente, no lo puede hacer espiritualmente. No puede interferir en la unión que tenemos en Cristo. Y mucho menos puede estorbar la comunión eterna. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la comunión de la iglesia consumada, versículos 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. A pesar de que estaban separados por ahora, debido al estorbo de Satanás, Pablo sabe que la comunión de la iglesia tendrá lugar de una manera definitiva cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Pablo usa 3 palabras para describir a la iglesia de los tesalonicenses que representan el fruto de su trabajo. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Lo primero es, ustedes son nuestra esperanza. Y como esto está en el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que los tesalonicenses eran su esperanza de recibir la recompensa del Señor. Pablo sabe que cuando el Señor venga va a venir el galardón con Él. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, el Señor: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y los tesalonicenses eran la esperanza de Pablo, la esperanza de recibir esta recompensa, probablemente la esperanza de escuchar también las palabras del Señor: bien, buen siervo y fiel. Y no solamente eso, queridos hermanos, sino que también los tesalonicenses eran su esperanza de estar junto a Pablo en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estos hermanos representaban su esperanza de recibir la alabanza de Dios. También dice Pablo que los tesalonicenses son su gozo. Esta palabra también se puede traducir deleite o alegría. Es como un padre espiritual. Su gozo, su alegría es ver las vidas transformadas de las personas, impactadas por la palabra de Dios, siendo cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Ese era su deleite, ese era su gozo. Así como un padre puede gozarse si sus hijos andan en la verdad. Tercera de Juan dice lo siguiente: versículos 3 y 4.
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, puede haber un gozo mayor que este para un padre espiritual. Aquel que está encargado de edificar a los hermanos, de alimentar a los hermanos con la palabra del Señor. ¿Acaso puede haber un gozo más grande que ver cómo esa misma palabra ha ido transformando la vida de las personas? Cómo se van pareciendo cada vez más al Señor Jesús, cómo van madurando en la fe, cómo van siendo comprometidos con la comunión de la iglesia. No hay un gozo mayor que ese. Cuando el Señor Jesucristo venga, los tesalonicenses serán para Pablo y su equipo su motivo de alegría. También dice que los tesalonicenses son su corona de gloria. Su corona de que me gloríe, dice nuestro pasaje, pero se puede también traducir una corona de gloria. Haciendo alusión a la corona de laurel que recibe el vencedor en los juegos. Es la corona de gozo que recibirán aquellos que ganan almas para Cristo. Pablo tenía la esperanza de recibir esa corona. En eso ordenaba su vida. En eso invertía su tiempo, sus recursos, su vida. Los tesalonicenses eran su corona de gloria. Esta palabra gloria también puede traducirse jactancia, pero es en ese caso una jactancia positiva. Es algo que él puede decir, se goza en su propio trabajo. Los tesalonicenses representan el fruto de su trabajo, de su labor, que quiere presentar delante del Señor. Y cuando el Señor venga, queridos hermanos, ¿cómo nos presentaremos nosotros delante de Él? ¿Vamos a recibir alguna recompensa? ¿Tenemos a alguien que sea nuestro motivo de alegría o gozo en el cielo? Hermanos, esto nos desafía y a la vez nos motiva a trabajar por el Señor. Cuando el Señor venga, nos recompensará según nuestras obras, según lo que hayamos hecho en esta vida, según lo que hayamos hecho en función del Evangelio, según lo que hayamos hecho por Él. ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Hermano, la vida del apóstol Pablo estaba ordenada en función de la venida de Jesucristo. En cada capítulo de esta epístola, al final hay una mención a la venida de Jesucristo. Esto nos enseña, hermanos, que nuestra vida debe ser impactada por esta realidad. Y el más grande anhelo de nuestro corazón debe ser ese glorioso encuentro con Él. La palabra que usa el apóstol Pablo para venida es parusía, que significa presencia, y se traduce venida. Y en las veces que aparece esta palabra en esta epístola hace referencia a aquel día glorioso en que la iglesia de Cristo será arrebatada y llevada hasta las nubes para recibir al Señor en el aire, hermanos. Y yo quiero que leamos cómo Pablo describe ese día, para que esto motive nuestro corazón. Acompáñeme por favor al capítulo 4 de esta misma epístola, versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, qué glorioso momento. Todos los que estamos en Cristo recibiremos al Señor en el aire. Esa es la esperanza que tenía Pablo, estar junto a sus hermanos de Tesalónica, con aquellos que anhelaba tanto esa comunión, estar allí en ese momento glorioso cuando veamos al Señor cara a cara, hermanos. Pablo había ordenado su vida en función de ese día. Por eso su preocupación, por eso su profundo deseo de comunión, por eso el anhelo de estar con ellos, por eso el anhelo de seguirlos edificando. Porque allí tenía puesta su mirada. Cómo Pablo soportó toda aflicción, cómo Pablo soportó todo dolor. Porque tenía su mirada puesta en ese día. Una mirada a ese día es lo que nos ayuda a soportar los ataques de Satanás, los estorbos de Satanás. Una mirada a ese día nos motiva, queridos hermanos, a servirnos mutuamente. Una mirada a ese día nos anima a anhelar la comunión. Una mirada a ese día nos anima a preocuparnos de la condición espiritual de nuestros hermanos. Una mirada a ese día, queridos hermanos, nos habla de quiénes somos, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que personas como nosotros, pecadores como nosotros, tengamos el privilegio enorme de subir hasta las nubes a recibir a aquel que murió y resucitó por nosotros? Hermanos, esto es gracia de Dios. Únicamente la gracia de Dios. Y es extraordinario porque es una promesa que el Señor Jesucristo hizo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, escuche hermano, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermanos! Es la gracia de Dios, el amor de Dios. Esta es la promesa del Señor Jesucristo, prepararnos moradas eternas en la casa del Padre. Cuando el Señor venga y nos lleve con Él, allá tendremos comunión eterna, hermanos. La comunión que anhelaba Pablo será consumada allí. Su deseo de estar con sus hermanos, quienes eran su esperanza, su gozo, su corona, va a ser completamente cumplido. Y va a ser una comunión, hermanos, perfecta. Una comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros. Pero perfecta. Sin estorbos, sin pecado, sin egoísmo, sin individualismo. Pablo tenía la esperanza de ver a aquellos que el Señor salvó por medio de él en la comunión celestial, cantando y alabando a aquel Cordero que fue inmolado para limpiarnos de una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Allá tenía puesta su mirada.
Y esa mirada, esa esperanza que tenía el apóstol Pablo fue lo que le transmitió también a la iglesia en Tesalónica y es lo que nos transmite también a nosotros en el día de hoy. Hermanos, somos un cuerpo. Tenemos todas las cosas en común. Pablo anhelaba la comunión aquí y ahora porque sabía que sería para siempre. Y allí estará junto con aquellos que anhelaba tanto estar. Esa comunión que será por la eternidad. Y si hemos sido perdonados, y si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos anhelar también nosotros la comunión de la iglesia. Debemos anhelar la comunión a pesar de que podamos ser separados involuntariamente de nuestros hermanos. Porque podemos ser separados en algún momento físicamente, como lo fuimos en el periodo de la pandemia, ¿recuerdan? ¿Cuánto nos lamentamos nosotros porque decíamos, antes podíamos reunirnos libremente y ahora no podemos? Pero esos tiempos pasaron y debemos examinarnos si eso realmente cambió en nuestro corazón. Si realmente valoramos más hoy la comunión de los hermanos. Podemos ser separados físicamente, pero no podemos permitir que seamos separados espiritualmente. No podemos permitir que nuestro corazón sea separado de la comunión de la iglesia. Debemos anhelar la comunión de la iglesia a pesar de los intentos de Satanás por estorbarla. Hermanos, si Satanás es una realidad, no debemos ignorarlo. Debemos estar listos y resistirlo, firmes en la fe. Y para eso necesitamos también estar juntos. Debemos anhelar la comunión de la iglesia aún más si sabemos que será consumada cuando el Señor venga. La realidad de la eternidad debe impactar nuestra realidad presente. Hermanos, yo quiero que leamos un último pasaje, por favor, en Apocalipsis capítulo 21, para que podamos mirar lo que nos espera por la gracia de Dios. Y para que al leer esto nos motive a anhelar esa comunión. Porque tenemos todas las cosas en común y tenemos un hogar definitivo. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es comunión, hermanos. Comunión eterna y perfecta. Juntos, adorando a nuestro Señor. Pero no termina ahí, nota el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esa es la promesa del Señor Jesucristo. Las moradas eternas en la casa del Padre, teniendo comunión consumada y completa y perfecta. El Señor nos ayude, hermanos, a amar la comunión, a alentarnos mutuamente al amor
y a las buenas obras, sabiendo el futuro glorioso que nos espera por la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu plan, Señor, es perfecto. Tus propósitos sobrepasan nuestro entendimiento, Señor. Te damos gracias porque a pesar de que seamos estorbados, tú tienes un plan mayor y siempre será para tu gloria. Gracias, Señor, por redimirnos, gracias por rescatarnos y por hacer posible que un día estemos en plena comunión contigo en el centro, adorándote por la eternidad. Gracias por el sacrificio precioso de Cristo y gracias por cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.